Sí, yo creo que debo empezar en un año de significación histórica dolorosa para todos nosotros, y al decir todos nosotros estoy hablando de los españoles. Voy a empezar por 1936. Yo vivía entonces, mi madre había recién enviudada, había venido de Oviedo a tratar de curar su asma. Era la receta que tenían todos los asturianos asmáticos, que decían: vete a Castilla. Castilla es todo lo que está más acá de la cordillera cantábrica, de los picos de Europa. Bien, mi madre vino con la voluntad de estar un tiempo a ver qué ocurría con su salud. Ese tiempo se prolongó lo suficiente como para que en Asturias se dieran los acontecimientos revolucionarios de 1934 y posteriormente la Guerra Civil, 1936, de la que yo parto para contar algo. Yo vivía en el crucero y León capital, quiero decir, que no fue zona de combate, fue sin embargo un lugar de gran importancia en el orden de la represión que ejercían los militares sublevados. Y ocurría que de alguna manera mi conciencia, de una manera lógicamente infantil, empezó a sensibilizarse de alguna manera ante el espectáculo de aquellas largas cuerdas de presos procedentes de Galicia o de Asturias, ya se sabe, León, nudo ferroviario, pero en aquel caso lo era también un nudo que tenía que ver con la historia del sufrimiento español. En fin, quiero decir que de alguna manera yo me fui sensibilizando en un orden que pudiéramos llamar moral. En 1936, y a causa precisamente de la represión ejercida sobre el magisterio, la mayoría de las escuelas en León estaban cerradas, las escuelas públicas, claro. Y al menos en la zona aquella de donde yo vivía, del barrio del Crucero, carretera de Zamora, comienzos de la carretera de Trobajo, etc., no había ninguna escuela abierta. Y yo quería aprender a leer. 5 años, pero ya septiembre, octubre de 1936, yo quería aprender a leer. Mi madre se había traído muy pocas cosas de Oviedo, y en mi casa había un solo libro, uno. Se lo pedí, me lo dio, y yo con aquel libro, dando la lata, como se suele decir, a quien pillase, a mi propia madre o a mi madrina de pila, una segunda madre, preguntaba: ¿y esta qué letra es? En fin, se puede imaginar bien. Yo fui identificando en la tipografía los signos de escritura y
ello me condujo al aprendizaje de la lectura. Pero aquí viene algo que es lo importante. Y lo importante para mi propia vida y para mi vocación es que aquel libro era un libro de poemas escrito por mi padre. Y sucedió que el chiquillo que yo era aprendió simultáneamente los signos de la escritura y empezó a tener también una noticia elemental, claro, no podía ser de otra manera. En el terreno receptivo mío de aquellos años, empecé a tener conocimiento o noticia de que existía un lenguaje que tenía unas particularidades especiales, unas intensidades y unas significaciones que yo no entendía, pero que no me producían extrañeza. Como a partir de aquellos años de la guerra, ya en la posguerra, yo fui admitido y becado, por decirlo de alguna manera, en el Colegio de los Padres Agustinos de León. Es una historia en la cual no voy a entrar en detalles porque yo, por decirlo de alguna manera, me tuve. Hacia los 12, 13 años me autoexpulsé de ese colegio. Dejo a los videntes y oyentes que imaginen las razones. No las voy a explicar. Bien, esto determinó que yo interrumpí mis estudios de bachillerato y que luego retomé más tarde los estudios académicos, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que al día siguiente de cumplir 14 años, yo era recadero o botones, como se llame, en el Banco Mercantil, ya desaparecido en León. Y tenía un doble ejercicio, una doble tarea y una doble calificación, por decirlo así. Era el recadero, pero también era meritorio, una figura laboral que ya se ha extinguido. Al recadero le pagaban 89 pesetas al mes y al meritorio no le pagaban nada. Hacían méritos y se suponía que era para ascender. Decían, a las 5 de la mañana empezaba la jornada de este preadolescente y no se sabía cuándo terminaba. Pero, en fin, luego, después de eso, la vida me ha conducido en términos de trabajo, siempre de trabajo y siempre en largas jornadas, a este presente de jubilación, que no sé si la palabra tiene que ver con júbilo, pero no es muy jubilosa, a este presente en el que ahora, de momento, estoy paralelamente a esa vida laboral que digo, y hasta hace unos 20 años que se produjo el júbilo este que decía antes, pues empezó y cursó lo mejor que supe, la que pudiéramos llamar mi carrera literaria, que probablemente es conocida y que yo no veo. Vocacional no sé si es la palabra exacta, porque yo lo he vivido como una necesidad, una
necesidad de manifestarme y de manifestarme de manera que contenidos de mi conciencia que incluso yo desconozco surgieran a través de la palabra rítmica, que es, esto ya lo decía Aristóteles, y lo sigue diciendo no sé cuántos, si 20 siglos más tarde. Eliot era un poeta, ya no vive, pero bueno, ahora lo digo yo, pero porque lo dijeron ellos quizá. La poesía surge de impulsos rítmicos ligados a lo que hay que llamar palabra-pensamiento. Hay que entender la palabra y el pensamiento como una sola. Poesía no se puede decir que sea solo una actividad intelectual, sino que pertenece también al orden de la fonación rítmica, de la capacidad de emitir y concebir sonido. A mis 14 años empecé a escribir poemas. El más antiguo que conservo, uno solo, es de 1947, luego yo tenía 16 años. Entonces empezaron mis relaciones amistosas con las personas del espacio leonés en las que yo encontré un acogimiento generoso. A don Antonio González de Lama, cura todavía bien recordado por muchos leoneses y no leoneses, y en segundo término pues a los poetas Victoriano Kremer y Eugenio de Nora, aunque ciertamente digo segundo término porque sí, yo tenía una relación amistosa con ellos, pero no exactamente una amistad profunda. Bien, pero sí tenía otros amigos de la edad de Eugenio de Nora o algo menos, y sobre todo tuve un amigo, Jorge Pedrero, y allá por 1948-49 yo publiqué la revista Espadaña. Mejor me hubiera sido no publicarlo, eso me doy cuenta ahora porque no me gusta nada, un poema. Bueno, antes había publicado en la revista Verbo de Alicante con mejor tino. Yo había conseguido una especie de acceso al premio que convocaba esa revista Verbo, y sí, tenía, el de Espadaña fue el segundo. Pero sea como sea, yo publiqué mi primer libro, que puede llamarse libro con todas las letras, que fue exactamente en 1960, 59-60, no me acuerdo bien, es decir, teniendo yo 28, 29 años. Se titulaba Sublevación inmóvil. Quizá el título sea ya indicativo del sentido que tenía el libro. La palabra sublevación por una parte y unida a la palabra inmóvil, es decir, pudiera ser que se tratase de una sublevación inútil. Andaba por aquí, al decir por aquí digo por España, el coronel Eichmann de las SS del nazismo, de Hitler,
y el coronel Eichmann había sido contratado por su excelencia el generalísimo Franco para que organizase la represión. Bueno, este señor Eichmann terminó ahorcado, pero fuera como fuese, vivían años de una gran tensión en los que esa resistencia larvaria, modesta pero real, que de alguna manera tenía un sentido grupal en León y luego con conexiones fuera de León, hacía que yo escribiese poco. No había tiempo para escribir, o no había muchas posibilidades de escribir, y por otra parte estaba además muy activa. Por cierto, a mí algo me tocó de ello, la que se llamaba censura del régimen. Uno de cuyos más egregios representantes fue nuestro premio Nobel Camilo José Cela, por cierto, que ejerció de censor, aparte de ofrecerse en una carta que existe publicada para denunciar a personas que no fueran adictas al régimen del general. Son muchos años en los que yo publico un solo libro, porque hasta 1976, y después sí, de haber sido tumbado otro libro mío por la censura, yo no publiqué mi segundo libro, que es Descripción de la mentira. Diré cómo surgió Descripción de la mentira. Yo ya estaba casado, yo tenía 3 hijas pequeñas, bueno, algunas de ellas ya preadolescentes también, y pasábamos unos días en Boñar, y yo paseando por el soto de Boñar, como si se me hubieran aparecido. Yo no quiero las apariciones, claro. Otras razones neurológicas, o como quiera decirse, existirían. Se me apareció una línea rítmica que decía: el óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. Sin yo saberlo, estaba inaugurando mi segunda etapa, que es la que ha llegado hasta ahora, con el que fue el segundo de mis libros publicados en 1977, ya Descripción de la mentira, y parece que desde entonces, sí, naturalmente que mi escritura ha cambiado, sí, es cierto, pero los cambios puede que no hayan sido sustanciales. Yo me liberé, por decirlo así, mi palabra en el sentido de que hubiera un cierto automatismo, no un proyecto, ni una búsqueda, ni una deliberación, ni un análisis previo, sino una disposición receptiva de esos impulsos rítmicos verbales, rítmicos en relación con la palabra pensamiento que antes decía. Y, en fin, así, desde ese 1977, pues se han sucedido una quincena de libros, mejores o peores, premios, algunos de ellos es considerado importante. No sé, ¿para qué voy a decir que no los merezco? Bueno, puede que hubiese alguien que en aquel momento los mereciese más que yo. Estas cosas nunca se saben, pero no voy a quitarle autoridad al jurado que me lo otorgó tan generosamente. Según el
guión preconcebido por mi amigo el artista, tendría que hablar del futuro. Del futuro, claro, es el tiempo que sucede a eso, a quincena de libros y otras tantas antologías que he ido publicando mientras me hacía y no viejo. Bueno, he tenido cierta suerte, aparte ya he mencionado que, bueno, he sido reconocido con premios en España y fuera de España, pero también quizá me interesa tanto más que eso, el hecho de estar traducido, no sé si son 17 o 18 lenguas, están traducidos buena parte de mis libros. Sea como sea, aquí estoy ahora. Lo que tengo por delante son más bien los libros ajenos que invaden el espacio y entre los que no encuentro nunca el que estoy buscando. Pero claro, yo me doy cuenta de que me estoy entreteniendo, que tengo que hablar del futuro. Pero ¿qué me voy a hablar del futuro si antes dije que el futuro no ha llegado? Lo repito. ¿Y qué podemos decir de algo que no ha llegado y que por tanto no existe todavía? El futuro es una gran interrogación. Lo único que sabemos de él es que tiene un límite relativamente cercano, que es el límite natural que impone el curso de la vida a todos los seres humanos, pero la interrogación, claro, la gran interrogación, porque yo sé que estoy entrando y abandonando, claro, como vengo diciendo, en ese futuro de una manera sucesiva, pero advirtiéndome en cada momento, pues, más designante, más débil, físicamente desde luego, intelectualmente no soy yo quien para juzgarlo, pero probablemente también. Sea como sea, yo sigo teniendo proyectos, yo quiero escribir mi segundo tomo de memoria, porque el primero quedó abandonado en mis 14 años, precisamente en el día anterior a mi entrada en el Banco Mercantil. Y fíjense ustedes cómo voy con retraso. No escribiré, la vida no me dará tiempo para más que ese libro de memoria. Y sí, luego hay, están en el telar, por así decirlo, otro par de libros de poemas, por lo menos 2, si no son 3. No me había ocurrido esto nunca, de estar intentando tocar en 3 pianos a la vez, pero ahora sucede. Y quiero mencionar uno de ellos, porque es el que está, diríamos que, más acabado, pero todavía inédito, nadie lo conoce. ¿Qué tiene ese libro de extraordinario? Pues tiene cosas muy extraordinarias que no son mías. Lo que tiene de extraordinario son los dibujos de Juan Carlos Mestre, el tremendo poeta, tremendo artista en términos universales, porque todo lo que toca lo convierte en arte, y sus dibujos son entre maravillosos y espeluznantes, son ciertamente una magnificación de los hechos visuales y de la imaginación que a mí me tiene fascinado. Bien, ese libro puede ser el primero que aparezca del trinomio que tengo en el telar, como decía, porque ya está prácticamente
acabado. Y lo demás del futuro, el gran interrogante, excepto, insisto, algo cierto y seguro. El final está ya más cerca.